presencia. Esta noche, Señor, venimos delante de ti a presentarte las notas de oración que son el reflejo de la fe que tus hijos tienen en ti, que son el reflejo, Señor, de la confianza que tu pueblo deposita en ti. Quiero pedirte, por favor, en esta hora que tú puedas, Señor, responder a las necesidades. Tú puedas sanar los cuerpos, darles vida a aquellos que están en muerte. Dar, Señor amado, la salida a aquellos que buscan el consuelo de tu parte. Te pido, Señor, que tú restaures las familias. Te pido, Señor, que tú proveas el empleo necesario. Te pido, Señor, que tú puedas responder conforme a tu voluntad. Te lo suplicamos, Señor. Te lo pedimos. Y ahora que vamos a meditar en tu palabra, te suplicamos también nos puedas hablar. Que tu Espíritu Santo venga y nos ilumine para dar consuelo, sabiduría y guianza a aquellos que lo necesitan. Señor, añade a tu iglesia los que has predestinado para salvación y vida eterna, de los que están en este lugar, como de los que a través de la radio y a través del internet van a escuchar este mensaje. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden dar un fuerte gloria a Dios, hermanos? Amén. Nos vamos a poner en pie y vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo número 4. Vamos a leer a partir del versículo 31. Hemos estado estudiando, hermanos, el diálogo que Jesús tuvo con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo, vamos a leer aún del verso 28 para tomar el contexto del estudio de esta noche. La palabra de Dios nos dice: la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer?, comentaban entre sí los discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora, tanto el sembrador como el segador se alegran juntos, porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta noche. Hermanos, en el estudio anterior decíamos que cuando finalmente Jesús se revela a la mujer samaritana, diciéndole que Él es el Cristo prometido, el que había de venir,
La Biblia dice que en ese mismo momento, ante esa revelación, la mujer, hermanos, actúa. Y dice la Biblia que lo que ella hace es dejar intencionalmente el cántaro con agua en el pozo. La mujer deja el cántaro porque tiene el deseo de ir a compartir su propia experiencia con los samaritanos. Lo que la mujer desea es compartir la experiencia que ha cambiado ahora su vida, y por eso es que el pasaje nos dice que al dejar ella el cántaro, vea la palabra del verso 29, la mujer dice: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Note cómo la mujer no está hablando con vergüenza, no está hablando, hermanos, con timidez, sino que está testificando de lo que ha sido su vida. Pero cómo el encuentro con Jesús la ha cambiado, porque ella llega a la pregunta diciendo: ¿no será este el Cristo? Este hombre ha cambiado de tal forma mi vida que ahora yo puedo compartir lo que fue mi vida en el pasado, porque Él ha transformado toda mi necesidad, Él ha suplido todo mi vacío. Y a partir, hermanos, de esos versículos, usted va a notar que la historia tiene un giro, porque ahora Jesús va a dialogar con sus discípulos. Es decir, que entre la partida de la mujer del pozo, que ha dejado ahí su cántaro, hacia Samaria, y la sorpresa de los discípulos al ver a Jesús que ha hablado con esta mujer, ahora la historia se va a enfocar en un diálogo entre Jesús y sus discípulos, porque el clímax de toda esta conversación es la revelación que Jesús ha hecho de sí mismo a la mujer al manifestarse que Él es el Cristo. En todo el Nuevo Testamento y específicamente en el Evangelio de Juan, únicamente a dos personas Jesús se manifiesta así tan claramente. Una es la mujer samaritana, que es lo que estamos estudiando, y el otro será aquel hombre ciego de nacimiento. Son los únicos dos, hermanos, las únicas dos personas a las que Jesús se revela así tan claramente. Pero resulta ser, y hay que ubicarnos en la historia, que cuando Jesús llega al pozo de Jacob es el filo del mediodía, y la Biblia nos dice que Jesús está solo en ese encuentro con la mujer samaritana, porque sus discípulos han ido a comprar algo al pueblo, algo para almorzar, para comer. Entonces, no solamente Jesús tiene sed física, sino que es más que seguro que también Jesús tenía hambre, y por esa razón es que los discípulos han ido a buscar comida al pueblo. Bueno, ahora ya vienen de regreso, y mientras ellos estaban comprando la comida, Jesús había tenido la plática con la mujer. La mujer ahora se ha dispuesto a ir a la ciudad, y los discípulos vienen al encuentro con Jesús con la comida. Pero cuando llegan donde estaba Jesús y le ofrecen la comida que han comprado, Jesús no la quiere tomar. Y por eso es que dice el versículo 31: mientras tanto sus discípulos le insistían: Rabí, come algo. Es decir, que ellos le están diciendo: nosotros hemos ido a comprar la comida, aquí está, es el mediodía, tú estás cansado, come. Pero dice que le insistían. ¿Por qué Jesús no quiere comer a pesar de que él tiene hambre? Y algo sabemos, hermanos, seguro, y es que tiene sed. Y si usted leyó en todo el pasaje, la mujer nunca le dio agua a Jesús. No le dio agua. Entonces, Jesús ahora está diciendo que no va a comer, no porque no tenga hambre, la tiene, sino que Él dice, hermanos y hermanas, en la segunda parte
Bueno, en el versículo 32 dice: yo tengo un alimento que ustedes no conocen, respondió él. Entonces ahí hay una oposición. Por un lado tenemos a los discípulos ofreciendo pan terrenal, pero Jesús dice que tiene un alimento que ellos no conocen. Entonces estamos hablando del pan espiritual. Ahí hay una confrontación, como le repito, entre el pan espiritual o el pan celestial y el pan terrenal. Pero ¿a qué le está dando más valor Jesús? ¿Al pan terrenal o al pan celestial? Él mismo lo dice: yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Es decir, él ha estado comiendo de un alimento celestial. Lo que Jesús está haciendo, hermanos, es hacer eco de lo que dice Deuteronomio capítulo 8 versículo 3, y que fue la respuesta que él dio al tentador cuando él se enfrentó al diablo en el desierto. La primer tentación que aparece en el desierto es cuando el tentador le dice a Jesús que convierta las piedras en pan. Pero usted conoce la respuesta de Jesús: escrito está, ¿qué dice? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando acá Jesús está diciendo: yo tengo un alimento que ustedes no conocen, se está refiriendo a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Eso, hermanos, ya a nosotros nos habla de que Jesús tenía muy claras sus prioridades. Jesús tenía muy claras sus prioridades. Usted sabe que la alimentación es una prioridad básica del hombre, pero Jesús le está dando más valor al alimento celestial que al alimento material. Y aun cuando los discípulos le están diciendo: Rabí, come, come, Jesús dice: no voy a comer, porque yo voy a comer de la palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra para mí es su voluntad, es hacer la voluntad de aquel que me envió, como lo vamos a ver más adelante. En cierta manera podríamos decir que los discípulos quieren sacar de curso a Jesús, porque para la lógica de los discípulos era esto: Rabí, es el mediodía, tú tienes hambre, tienes sed, come primero y después vas a hacer lo que tienes que hacer, que se podría entender que era ir a predicar a los samaritanos o seguir con la ruta misionera. Esa era la lógica de los discípulos, y le aseguro que también pudiera haber sido nuestra propia lógica. Pero para Jesús, hermanos, lo que es prioritario no es lo que los discípulos le están diciendo, sino que lo prioritario es lo que el Padre le ha dicho. Y eso a nosotros, hermanos, ya nos deja una perfecta lección, una profunda lección. Y es que pueden haber ciertas personas a nuestro alrededor que, muy bien intencionadas, nos pueden sacar del curso de aquello que Dios nos ha mandado a hacer. Y frente a eso nosotros tenemos que mostrar una firmeza en nuestras prioridades, en aquellas cosas que Dios nos ha delegado. Como ya le dije, Jesús tenía en orden sus prioridades. En primer lugar está el pan celestial. Después podrá venir el pan material. Lo primero es hacer la voluntad de Dios. Ya habrá tiempo para comer. Entonces, hermanos, ¿en qué orden están nuestras prioridades? Nuestras prioridades se reflejan, por ejemplo, en el uso del tiempo. Nuestras prioridades se reflejan en el uso del dinero. Nuestras prioridades también se reflejan en nuestras relaciones con otras personas. Nosotros, por ejemplo, podemos argumentar que Dios es el número uno en nuestra vida. ¿Cuántos tenemos a Dios
por el número uno en nuestra existencia? No, amén o no amén. Dios es el número uno en nuestra vida. Uno puede decir y argumentar, Dios es el número uno en nuestra vida. Pero a pesar de que nosotros decimos eso, podemos terminarle dando a Dios las obras de nuestro tiempo en oración, las obras de nuestro tiempo en la lectura de la palabra. Incluso podemos darle las obras de congregarnos acá en la iglesia y aún así decir que Dios es nuestra prioridad. También podemos decirle a Dios que Él es nuestra prioridad y que seríamos capaces hasta de dar la vida por Él si en un momento de persecución nos dieran a escoger entre Dios y nuestra seguridad. Y nosotros diríamos, no, si a mí me piden que dé la vida por el Señor, Dios sabe que yo sería capaz de dársela. Pero cuando Dios nos pide que demos la parte económica que le corresponde a Él, ahí demostramos también quién es nuestra prioridad. Le voy a decir algo, hermano. En nuestro presupuesto familiar, en nuestro presupuesto personal, nosotros reflejamos si Dios es o no es nuestra prioridad. En primer lugar, si damos a Dios la parte que le corresponde. Hay gente que dice, bueno, si me alcanza, entonces voy a dar para la obra de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo? Que le está dando a Dios las obras. Pero Dios no quiere sobras. Dios quiere ser el primero. Dios no tiene necesidad de nuestro recurso, hermano. Dios no tiene necesidad de su dinero. Él no tiene necesidad de nada de nosotros. Es más, Él es dueño de todo. Él es dueño del oro y la plata. Pero cuando nosotros a Dios le damos la primicia de nuestros ingresos, le estamos diciendo a Dios, Señor, todo el tiempo que invertí para obtener este dinero, reconozco que tú me diste la fuerza para obtenerlo. Pero también reconozco en honra y quiero darte el primer tiempo que me costó obtener todo este ingreso. Pero lamentablemente, hermanos, en muchas ocasiones Dios no está en nuestros presupuestos como prioridad, sino que son las obras. Incluso podemos decir que Dios es el todo en nuestra vida y que vamos a vivir agradecidos con Él. Y eso va a llegar hasta cierto punto, hasta que alguien nos pida que hagamos algo por la obra de Dios. Entonces, nosotros podemos decir que Dios es nuestra prioridad. Pero si nuestras acciones lo que están reflejando es que le damos a Dios las obras, que le estamos dando a Dios lo que no queremos, que le estamos dando a Dios, hermanos, si alcanza, que condicionamos nuestro servicio a Dios de decir, bueno, si tengo tiempo me involucro, pero si no hay tiempo, entonces yo les aviso. Y somos nosotros los que vamos como condicionando nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros afectos. Y es ahí donde Dios nos diría, entonces, ¿qué es prioridad para ti? La necesidad física de la comida, en este caso al mediodía que Jesús tenía, no estaba por encima de su deber y obediencia a la voluntad de Dios. Entonces, lo que vemos, hermanos, es que Jesús no permitió que nadie interviniera en sus prioridades. Sus discípulos le estaban insistiendo, Rabí, come, come. Es que la intención de ellos era muy buena. Ellos no querían que su maestro se desnutriera. Ellos no querían que su maestro se desmayara por falta de comida. Ellos están haciendo una muestra de afecto, pero aún en esa muestra de afecto se están interponiendo en los planes que Dios tiene para Jesús, que el Padre tiene para Jesús y los samaritanos. Tal vez usted se recuerda cuando el Señor Jesús le declaró a sus discípulos que era necesario ir a la cruz. Y la Biblia nos dice que Pedro fue el primero que dijo, que no te pase en ninguna manera esto, Señor.
Y Jesús tiene que decirle: apártate de mí, Satanás, porque tienes puesta la mirada no en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Uno podría preguntarse: ¿acaso el sentimiento de Pedro era un sentimiento malo hacia Jesús? ¿No era que Pedro estaba buscando el bienestar de su maestro? Sí, aparentemente. Pero él estaba interviniendo o interponiéndose entre la voluntad de Dios y Jesús. Él se estaba interviniendo, se estaba obstaculizando la voluntad del Padre hacia su Hijo. Igualmente, hermanos, también nosotros podemos recibir esa clase de interferencia de las personas. Y quizás personas que lo estiman a usted, que lo aman a usted, que no le desean el mal. Pero aún en esas cosas que le están diciendo, pueden, hermanos, llegar a un punto en hacer interferencia en aquellas cosas que para usted son su prioridad. No obstante, cuando los discípulos ven eso, no salen del asombro. Entonces, hermano, que Jesús se abstenga del pan físico para comer del pan celestial, nos habla de la pasión que Jesús tiene por hacer la voluntad de Dios. Y esto para nosotros es un termómetro para medir en realidad cuáles son nuestras prioridades. Es un termómetro espiritual para saber en realidad en dónde está nuestro interés. La Biblia nos dice que los discípulos se preguntan: ¿le habrá traído alguien algo de comer? Los discípulos, hermanos, están igual que la mujer samaritana al principio. Que la mujer samaritana, cuando Jesús le dice que era necesario beber del agua de la vida, la mujer no entiende. Y ahora los discípulos que están escuchando que Jesús tiene un pan, que tiene una comida que es mejor, un alimento que ellos no conocen, ellos tampoco entienden. Y por eso es que se hacen la pregunta del verso 33: ¿le habrán traído algo de comer? Entonces Jesús tiene que responderles. Verso 34: ¿a qué se estaba refiriendo Jesús cuando hablaba de un alimento que ellos hasta ese momento no conocen? Verso 34: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, dijo Jesús. Entonces, ¿en qué consiste el alimento de Jesús? En hacer la voluntad del que lo había enviado. Jesús vino para hacer la voluntad de Dios. Jesús no había venido, hermanos, para perder el tiempo. Jesús no había venido a la tierra para andar turisteando. Jesús no había venido a la tierra para pasar un rato ameno con sus discípulos. Él había venido para hacer la voluntad del que lo había enviado. ¿Y quién lo había enviado? Lo había enviado el Padre. Entonces, hermanos, Jesús está señalando que la vida espiritual se alimenta de acciones, no de intenciones. Se lo voy a repetir nuevamente. Así como el pan material nos sustenta para la vida, así también el pan espiritual nos alimenta para la voluntad de Dios. ¿Y qué significa comer de ese pan espiritual? Ahí lo dice: mi alimento. Y quiero por favor que preste atención a esto. Oiga lo que dice ese versículo 34. Y usted me dice si dice así o no dice así. Jesús dijo: mi alimento es tener buenas intenciones de la voluntad del que me envió. ¿Dice eso la Biblia? Dice la Biblia: mi alimento es tener un deseo de hacer la voluntad del que me envió. ¿Dice eso la Biblia? ¿Qué está diciendo la Biblia? Mi alimento es
hacer. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Si hay algo que nos va a dar vida espiritual, es que pasemos de las buenas intenciones a las acciones. Porque la iglesia está llena de gente bien intencionada. La iglesia está llena de gente que tiene buenos deseos. La iglesia está llena de gente que tiene buenos planes. Ay, a mí cómo me gustaría ser un buen cristiano. Cómo me gustaría agradar más a Dios. Bueno, mijo, ¿y por qué no lo haces? La razón es sencilla. Porque para Jesús, hermanos y hermanas, lo que le da vida a una persona es hacer la voluntad del que lo envió. Entonces, hermanos, la vida de obediencia es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos queremos conocer la voluntad de Dios? ¿De verdad queremos conocer la voluntad de Dios? Muy pocos. La pregunta mayor sería: ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Y el hacer habla que yo voy a tener que en algún momento dejar mis prioridades personales en un segundo plano para comenzar a hacer la voluntad del que me envió. Y ahí, hermanos, es donde las personas comienzan a trabarse espiritualmente, porque comienzan a condicionar su tiempo, comienzan a condicionar sus relaciones, comienzan a condicionar su dinero, comienzan a condicionar todo. Entonces son gente que vive de buenas intenciones. Por ejemplo, el Señor nos pide las primicias de nuestro tiempo en el día, que implica la oración. Pero ¿qué hacemos nosotros? Le damos las obras. Sin embargo, si usted mide la cantidad de tiempo que invierte en las redes sociales versus el tiempo que dedica en oración, eso manifiesta qué es lo que está en realidad como prioridad número uno en su vida. Entonces, no podemos pasar solamente de tener buenas intenciones. Tenemos que pasar a los hechos. ¿Cómo se llama el libro que va después del Evangelio de Lucas? No se llama Las intenciones de los apóstoles. ¿Cómo se llama el libro? Los hechos. Los hechos. Hay gente que está llena de buenas intenciones. Yo quiero servirle al Señor y dedicar mi vida para siempre a su servicio. Pero llega el momento en que alguien te pide que hagas algo por él en su obra y tú dices: es que no me alcanza el tiempo, es que no puedo hacerlo. Y en realidad lo que se ve, hermanos, interpelado es la comodidad, es el hecho de no querer dar la mía extra. Porque ¿qué servidor es aquel que tiene la vida resuelta? Todos tenemos que hacer algún tipo de esfuerzo si de verdad queremos alimentarnos de ese pan espiritual, que es hacer la voluntad de Dios. Pero dice el verso 34: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Y oiga, y terminar su obra. No se trata solamente de tener un buen comienzo, sino que es necesario terminar aquello que se nos asignó. Qué bien por los comienzos. Qué bien cuando arrancamos, hermanos, con una pasión y con una entrega que nos impulsa a dar lo mejor de nosotros. Pero lo más importante no es comenzar, sino terminar. Y para Jesús, comer, como dice él, ese alimento que no conocen, implica que yo termino lo que comienzo. Hacer la voluntad del Padre no es simplemente, hermanos, aceptar
confiadamente su voluntad, sino cooperar con Él, haciendo lo que Él me está pidiendo que haga. Y como ya le dije, es muy fácil comenzar, pero es muy difícil terminar. Le pregunto nuevamente, ¿cuántos queremos hacer la voluntad de Dios? No, de verdad, ¿cuántos queremos hacer la voluntad de Dios? Ahora hágase la pregunta, ¿cuántos vamos a terminar haciendo la voluntad de Dios? Eso va a depender de una cosa, de lo que usted haga. De lo que usted haga o deje de hacer. Porque lo que usted haga refleja en sus prioridades. Y ya le dije, en el manejo del tiempo, en el manejo de sus relaciones, en el manejo hasta de su dinero, se refleja que es prioridad para usted en su vida. Pero dice el verso 35, no dicen ustedes, y acá se está refiriendo a un refrán, no dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha. Este era un refrán, hermanos, muy popular entre los judíos. En Israel, hermanos, más o menos el tiempo que hay entre la siembra y la cosecha del trigo, la cebada, la avena, es de 4 meses. Entonces, ese dicho judío que se menciona, todavía faltan 4 meses para la cosecha, es como el equivalente para nosotros de un dicho que dice: hay más tiempo que vida. Hay más tiempo que vida. ¿Han escuchado ustedes ese dicho, hermanos? Hay más tiempo que vida. Pero ¿qué significa ese dicho? Hay más tiempo que vida. Lo que quiere decir es que tomémonos las cosas tranquilamente. No andemos apresurados. Lleguemos las cosas así, despacio, despacio. Es mejor despacio, tranquilos. Entonces, cuando Jesús les recita este refrán, todavía faltan 4 meses, paciencia. La idea era tranquilo. Como dicen los jóvenes, agarrémosla al suave, tranquilo. Pero vea lo que Jesús les digo. Vea lo que Jesús dice en el verso 35. Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. La cosecha está madura. Jesús entonces está confrontando la actitud de pereza. Jesús está confrontando esa actitud de ignorancia, de no conocer los tiempos de Dios. Porque ellos con el refrán lo que decían era: tranquilo, todavía faltan 4 meses para la cosecha. O nuestro equivalente: para todo hay tiempo, hay más tiempo que vida. Y es como una actitud de tomar las cosas al suave, tranquilo, tranquilo. Pero cuando se trata de la voluntad de Dios, nosotros, hermanos, no podemos ir despacio. Cuando se trata de la voluntad de Dios, si sabemos qué es lo que Dios espera de nosotros, nosotros no podemos ir tranquilos, despacios. Hay gente, hermanos, que cuando uno los ve, van caminando con una lentitud que uno los tiene que tocar para saber si todavía respiran. Y agarran las cosas, la obra de Dios, de esa manera. Hermano, ¿cuándo va a tomar este compromiso de ser líder de célula? Hermano, apenas tengo 15 años de estar en el evangelio. Y piensan que la vida la tienen para largo. Yo les pregunto, hermanos, en este momento los discípulos pensaban que Jesús iba a envejecer con ellos. Ellos pensaban que Jesús iba a estar mucho tiempo con ellos. Lo que no sabían es que apenas les quedaban 2 años con el maestro y el tiempo no se podía perder. Entonces Jesús les dice: miren, en vez de estar diciendo todavía faltan 4 meses para la cosecha, yo les digo, ya, la cosecha está lista, ya. Abran los ojos.
Y si Jesús les está diciendo que abran los ojos, es porque están dormidos. Es como esos bebés de 15, 17, 24 años que se despiertan a las 10 de la mañana, ¿verdad? Juan, levántate ya, son las 11. Y hasta se levantan todos chinos, ¿verdad? Abrí los ojos. Muchas veces también nosotros podemos pensar que tenemos el tiempo por delante. Hermano, yo cuando me gradúe de la universidad, entonces voy a asumir el compromiso para servir al Señor. Hermano, cuando yo tenga un mejor trabajo, que me quede cerca el sector, entonces yo voy a involucrarme. Hermano, cuando mis hijos ya hayan crecido, ahorita están chiquititos, entonces me voy a involucrar a servir al Señor. Hermano, cuando me jubile, hermano, cuando me case, hermano, cuando me divorcie, hermano, cuando tenga novia. Y siempre vamos postergando y postergando la voluntad de Dios. Pero con Dios nosotros no podemos postergar su voluntad. Lo que Dios nos diga que hagamos, hay que hacerlo ya, ya, ya. Porque los discípulos le estaban diciendo al maestro: come, maestro, es que este tiempito, aunque ustedes lo vean pequeño, lo voy a necesitar, me va a hacer falta. ¿Qué era prioridad para Jesús? La obra que el Padre le había enviado. Y él no se podía dar el lujo de perder esas 2 horas comiendo. Él no podía darse ese lujo. Dios lo había encomendado a una tarea y la tenía que cumplir. Pero ¿qué hacemos nosotros? Fácilmente descuidamos nuestras prioridades. Dice más, verso 36: ya mismo el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Lo que Jesús está diciendo es: miren, ya llegó la hora en que tanto el que sembró como el que va a cosechar están alegres. ¿Y por qué están alegres? Porque llegó el tiempo de la cosecha. Y es el tiempo de recoger todo lo que se ha sembrado. Entonces no nos podemos dar el lujo de perder tiempo cuando hay una cosecha que hay que ir a recoger. Jesús está estableciendo que el verdadero discípulo no dedica tiempo a otras cosas que no sean prioridades en su vida. Hagámonos la pregunta entonces esta noche: ¿quién es prioridad? Así en realidad en nuestra vida. Y ya le dije, usted puede decirme verbalmente: no, Dios es mi prioridad, y hasta tenemos un triángulo. Dios, mi familia y mi iglesia son mi prioridad. Pero a fuerza de ser honestos, en nuestra práctica, en nuestro manejo del tiempo, en nuestro manejo del dinero, en nuestras relaciones, definimos si de verdad Dios está en primer lugar o está allá en la posición 10. Y lamentablemente, hermanos, ¿cuántas personas no hay que lo que le dan a Dios es simplemente las obras de su tiempo? Que lo que le dan a Dios simplemente es aquello que se ajusta a su comodidad, a sus horarios. Y eso no puede ser así. Por eso es que dice, hermano, vuelve a citar otro refrán en el verso 37. Vea: porque como ciertamente dice el refrán, uno es el que siembra y el otro es el que cosecha. Tanto el que siembra como el que cosecha, los dos buscan el mismo resultado. ¿Y qué es? Es fruto. Es fruto. Entonces, ¿qué tarea te ha asignado Dios a ti que solo tú la puedes hacer? Que Dios te la ha pedido a ti. Yo no sé cuál es, pero Dios te la ha pedido a ti. Y eres responsable delante del Señor de hacer aquello que Él te ha pedido.
Tal vez a ti el Señor te ha dado la oportunidad de sembrar, a otro de cosechar, pero ambos buscan el mismo resultado, es el fruto. Entonces, los discípulos, ya les dije, hermanos, ellos llegaron con tiempo. Ellos quizás, hermanos, hasta iban con una lentitud a darle la comida al maestro. Maestro, come, maestro, come. Y Jesús les dice: déjenme, porque mi alimento es hacer la voluntad del que me envió, y es terminar la obra que Él me encomendó. Debemos de entender algo, mis amados hermanos. No vamos a ser eternos en esta tierra. Un día nos vamos a lamentar más por las cosas que no hicimos para Dios que aquellas que hicimos. Nos vamos a lamentar más de aquellos riesgos que no asumimos por la causa del evangelio, simplemente porque nuestra comodidad siempre estuvo primero en la lista. Todos acá hemos conocido a un Dios vivo, a un Dios que ha cambiado nuestra vida. Cuando la mujer samaritana llegó al pozo, su prioridad era ir a sacar agua de ese pozo. Cuando tuvo el encuentro con Jesús, ¿qué dejó en el pozo? Su cántaro. ¿Y qué se fue a hacer allá a Samaria? A anunciarles que probablemente ella había encontrado ya al Cristo. Y eso nos habla de que para la mujer samaritana sus prioridades ya habían cambiado. ¿Por qué no se llevó el cántaro y le fue a decir a las personas con el cántaro: hey, vecinos, creo que he encontrado al Cristo? Hermana y hermano, la mujer samaritana dejó el cántaro porque no quería tener peso. Ella salió corriendo a anunciarles que había encontrado al Cristo, al Tajeb samaritano que ellos esperaban. Entonces, entre menos peso tenga, más tiempo voy a ganar. Esa era la lógica de la mujer. Y esa debe de ser nuestra lógica, que tenemos poco tiempo y no podemos desperdiciarlo, hermanos. No podemos desperdiciarlo en cosas que no son prioridad para nuestra vida. Entonces dice el verso 38: yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Jesús está diciendo algo ahí, que Él ha sembrado y Él está cosechando. Pero vea que Jesús ahora les está diciendo a ellos: yo los envío a ustedes a cosechar. Ustedes no van a sembrar. Ustedes no van a sembrar. Ustedes van a ir a cosechar. Solo van a ir a traer. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Dice más el verso 38: otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de este trabajo. Bueno, en primer lugar, ¿quién se sembró en esta tierra tomando forma humana para mostrarnos a Dios? Fue Jesús. Jesús se sembró a sí mismo. Y como Él mismo dijo que el grano de trigo, si no cae en la tierra y no muere, no puede llevar fruto. Jesús fue sembrado en la tierra y murió acá en esta tierra para llevar fruto. Ahora ese fruto está rebosando para que nosotros, que somos los discípulos, solo vayamos a cosechar lo que Él sembró con su propia vida. Por eso es que el tiempo de la siega, el tiempo de la cosecha es ahora. La Biblia nos enseña en el Evangelio de Mateo que cuando Jesús recorría todos los pueblos y las aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino, sanando enfermedades, expulsando demonios, vea lo que dice la Escritura. Dice que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor.
Y Jesús va más allá y dice: la cosecha, estoy leyendo Mateo capítulo 9, versículo 37. La cosecha es abundante, pero ¿qué dice? Pero los obreros son pocos. La mies es mucha, los obreros son pocos. Jesús dice: por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Es lo que Jesús les está diciendo acá en este verso 38. La cosecha ya está lista, está para ser segada, pero el problema es que no hay obreros. El problema es que no hay gente que quiera servir. El problema es que hay gente que se ha quedado con buenas intenciones. El problema es que hay gente que solamente consume un servicio religioso en una iglesia, pero no pasa de ahí. Y Jesús no entregó su vida, amados hermanos, y se lo digo con el amor y el respeto que me merecen. Dios no ofrendó su vida para estar calentando una silla en una iglesia. Dios no invirtió su sangre para que estemos de brazos cruzados viendo cómo otros cosechan lo que Él ya sembró. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Porque para Jesús sus prioridades estaban en orden, y era hacer la voluntad del que lo había enviado y terminar la obra que se le había encomendado. Y usted y yo estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos recogiendo la cosecha que Dios nos ha enviado a recoger. No hay nada más hermoso cuando vemos a una persona que viene a Cristo y rinde su vida a Él. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay que fiesta en los cielos. Cuando una persona acá se entrega a Cristo, hermanos, y yo les digo a ustedes, hermanos, démosle la bienvenida. Usted haga fiesta, porque si allá en el cielo están haciendo fiesta por este pecador, aquí deberíamos de hacerla más. Si en la célula hay alguien que se convierte, qué bien, qué bien. Tenemos que alegrarlo. Por eso les decimos a los hermanos servidores, ¿verdad? Y los hermanos no me dejan mentir, hermano. Cuando alguien se entrega a Cristo, felicítelo después, abrácelo, dígale que es la mejor decisión que usted ha tomado, porque da una alegría cosechar la vida nueva que Jesús ofreció en su cruz, en la cruz, para ver la salvación de ese hombre, de esa mujer. ¿Cuántos hijos espirituales tiene usted, hermano y hermana? No le estoy diciendo hijos físicos o los que la Procuraduría le quiere imputar, ¿verdad? No estoy hablando de los hijos espirituales. ¿Cuántos hijos espirituales ha tenido usted? Que usted pueda decir: yo a fulano lo llevé a Cristo, a la mengana lo llevé a Cristo, hoy sirve el hermano fulano, pero yo oré por él. ¿Cuántos podemos decir eso? Si muchas veces ni a nuestra familia ni a nuestros hijos les hemos compartido del evangelio. Muchas veces ni a ellos los invitamos a la célula. A veces hasta nos venimos solos a la iglesia. ¿Hace cuánto fue la última vez que trajimos un amigo a la casa de Dios? ¿Hace cuánto fue la última vez que le predicamos a esa persona que llegó a nuestro negocio, a nuestra tienda? ¿Hace cuánto fue la última vez, amados hermanos, que tuvimos una conversión en nuestra célula? Porque el tiempo para cosechar es ahora. Y si usted me dice: hermano, pero es que yo atiendo la célula, yo vengo a la iglesia, pero examina tu tiempo. Dios es tu prioridad. Examina lo que haces con tus recursos. ¿De verdad Dios es tu prioridad? Porque a Jesús, cuando le dijeron: es tiempo de comer, maestro, rabí, come, come, con una hora que comas no se van a perder los samaritanos. En la lógica de Jesús era así. En la lógica de Jesús era: yo no puedo perder ni un segundo, no me puedo desviar de mis prioridades. Entonces, hacer la voluntad de Dios, hermanos, define quiénes somos nosotros
y lo que de verdad amamos en esta vida. Yo quiero hacerle entonces esa pregunta. ¿Su espiritualidad es solo de buenas intenciones? De decir, no, Dios sabe que Él es mi prioridad, Él es número uno. No, Dios lo sabe. Pero sus acciones, ¿qué reflejan? Sus acciones, ¿qué reflejan? No podemos, hermanos, relegar la obediencia a Dios por buenas intenciones. Alguien dijo en cierta oportunidad que el camino hacia el infierno está empedrado de buenas intenciones. Está así, empedrado de buenas intenciones. Dios quiere que pasemos de las buenas intenciones a las acciones. Dios quiere que pasemos de tener buenos sentimientos a la obediencia a la palabra de Dios. Y lo siguiente, hermanos, si hemos comenzado algo, terminémoslo. Si hemos comenzado algo, terminémoslo. Porque Jesús dijo que su comida era hacer la voluntad del que lo había enviado y terminar su obra. Jesús no dejó las cosas a medias, Él lo terminó. Y nosotros, hermanos, terminamos lo que comenzamos. Hoy que ya usted se inició en la carrera de la fe, que es creyente, ¿cuántos vamos a terminar la carrera con gozo? ¿O será que a medio camino vamos a dar la fuga y vamos a retroceder? ¿Pero qué dice la Biblia acerca de los que retroceden? Que los que retroceden no agradarán a su alma. Entonces, aquellos que ya tomamos el arado, hermanos, van a haber momentos difíciles, van a haber pruebas, van a haber enfermedades, pero no vuelva atrás, no vuelva atrás, siga adelante, porque fiel es el que lo llamó. Así que usted manténgase en pie de lucha, termine lo que comenzó. Así como el maestro. Y aquellos que solamente están con buenas intenciones, reflexionen quiénes son sus prioridades en la vida. Porque ya le dije, nuestras prioridades se ven en el tiempo, en el dinero y en nuestras relaciones. ¿Quiénes son prioridad para nosotros? Hablando acerca de las relaciones, usted se recordará de Abraham. Para Abraham, su único hijo, Isaac, era su todo en la vida, hasta que Dios le pidió a su hijo amado. Y cuando le dieron a escoger a Abraham entre Isaac y su obediencia a Dios, Abraham no lo dudó. Dios estaba primero. Y él, hermanos, estaba a punto de sacrificar a su hijo hasta que se escuchó una voz del cielo que lo detuvo. Detente, Abraham. Ahora yo sé que yo soy tu prioridad. No era que Dios no lo supiera, Dios lo sabía, pero Abraham tenía que demostrárselo a sí mismo. Le voy a decir algo, yo quiero felicitarlo a usted porque está aquí en la iglesia esta noche. ¿Sabe que hay gente que puede venir a la iglesia entre semana y no viene? Para esta gente, que muchas veces es dominguera, yo le pregunto, ¿qué será prioridad para ellos? Pueden venir. Ay, hermano, es que usted no sabe que yo vengo de mi trabajo. O sea que usted piensa que todos los que están acá vienen de un hotel, quizás, ¿verdad? No, hermanos. Para hacer la voluntad de Dios se necesita esfuerzo, se necesita entrega, se necesita negación. La vida cristiana no es cómoda. La vida cristiana no es cómoda. Y Jesús tenía hambre. Claro que tenía hambre. Hasta con sed lo dejó la mujer samaritana. Pero Jesús no quería perder ni un solo minuto, ni un solo segundo. Él no quería perder ese tiempo porque él necesitaba obedecer a aquel que lo había enviado. Y también nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿estamos obedeciendo a Dios? Porque hay gente que le gusta querer conocer la voluntad de Dios y no la obedece. Pero yo sé que a muchos de ustedes el Señor esta noche les está diciendo, ya te mostré cuál es mi voluntad, ya te mostré qué es lo que espero de ti.
Ahora lo único que te pido es que obedezcas. Porque comer del pan espiritual, del pan celestial, es entender que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Esta noche quiero hacerle una invitación a todos aquellos que quieran entregarle su vida a Jesús o desean reconciliarse, para que en el lugar donde están se puedan poner en pie. Vamos a orar por usted. Si usted esta noche desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse con el Señor, le invito para que se ponga de pie. Si hubiera alguien que quiera entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie. Quiero orar por usted. Para Jesús, el mejor alimento es el que sale de la boca de Dios, de la boca de su Padre. Él mismo se lo dijo al tentador: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y para usted, amigo, amiga, será hacer la voluntad de Dios. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse? Póngase en pie. Dios le bendiga. La dama puede pasar, queremos orar por usted. Bienvenida. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo? Tenemos que pasar de las buenas intenciones a las acciones. ¿Habrá alguien más que quiera entregarle su vida a Cristo, desea reconciliarse? Vamos. Tienes que pasar de las buenas intenciones. Tienes que pasar de las buenas intenciones a las acciones. Y hoy aquí está una vida que ha decidido seguir esta línea de obediencia. ¿Hay alguien más que quiera entregarle su vida a Cristo como lo hace esta joven? Vamos, póngase en pie o levante su mano. Queremos orar por usted. Tú tienes que decidir si vas a vivir de buenas intenciones que no te van a llevar a nada, o si decides hacer la voluntad de Dios. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más en este lugar? Vamos a orar, hermanos, por esta vida, pero que Dios nos ayude para que Dios de verdad sea el número uno en nuestra vida. Pero si usted quiere pasar y reconciliarse, hágalo. Hágalo, no lo piense dos veces. Hágalo ya. El tiempo se acaba. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos las gracias por esta vida que está en este lugar entregándose a ti. Señor amado, lava sus pecados, límpiala en tu sangre preciosa. Señor, que a partir de este momento tú seas la prioridad número uno en la vida de esta joven. Igualmente los oyentes de la radio, aquellos que a través del internet están rindiendo su vida a ti. Señor, bendíceles. Señor, por favor, guárdales, transfórmales, para que a partir de ese momento también su vida pueda estar dedicada solamente a ti. Ayúdanos a nosotros como iglesia para establecer prioridades en nuestro tiempo, en nuestros recursos, en nuestras relaciones, así como tú lo hiciste, Señor, que dejaste a un lado la misma necesidad de tener hambre por suplir el hambre de una mujer que desesperada buscaba refugio en los hombres, pero finalmente encontró el descanso en ti. Gracias, Señor, porque mantener las prioridades en perspectiva hizo que ahora también nosotros tuviéramos redención y salvación. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén.
Hacemos fiesta, hermanos, por esta vida que se ha entregado al Señor. Gloria al Señor, hermanos. Vamos a